seas a Rock Esenciales, mi nombre es Damián León y estamos en el segundo capítulo de la segunda enseñanza de la Escuela del Rock. ¿Cuáles son los subgéneros musicales que derivan del rock? Porque ahorita que empieces a ver el video, probablemente digas, oye, ¿y los que más me gustan dónde están? Bueno, probablemente están en la primera parte. Yo te recomiendo que cuando termines este video vayas a ver el siguiente también. Ahora, ¿de qué se trata este video? Poder explicar todos esos diferentes subgéneros que nacen directamente del rock. Obviamente, como puedo poner solo unas cuantas canciones por género, probablemente queden fuera algunas bandas o canciones que a ti te gusten mucho. Estoy tratando de elegir lo más reconocible, lo más mainstream, para poder dar un pie de inicio a incursionar en cada uno de los subgéneros de este increíble mundo que es el rock. Rock progresivo. Este subgénero del rock empezó a designarse más o menos en la década de los 70s con grupos tales como King Crimson o Genesis incluso. Ahorita les acabamos de mostrar unos exponentes bastante importantes tales como Pink Floyd, tales como Rush y más modernamente bandas como The Muse. El rock progresivo es un rock que viene nutrido por muchísima estructura más compleja, más diferente, influenciado incluso por el jazz, influenciado por la psicodelia, y es un tipo de rock un poco más complejo, un poco más disfrutable y más debrayante también. Metalcore, que no es precisamente uno de los subgéneros del metal más queridos o más aceptados por los llamados grunge, por ejemplo, pero es un género bastante interesante, trae mucha influencia del new metal, pero también tiene influencia incluso de lo que vienen siendo corrientes muy pesadas del mismo metal, tales como el death metal, por el uso de guturales y otro tipo de melodías más pesadas. Sin embargo, con letras un poco más adolescentes, más de amor, más de depresión y algunas voces intercaladas un poco más melódicas. Bandas importantes como Bring Me the Horizon en algún momento, bandas como Bullet for My Valentine o Avenged Sevenfold en algunos de sus. Es la ópera rock. Es un tipo de género de rock que muchas bandas llegaron a utilizar en algún momento, donde incluyeron, como dice el nombre, voces de ópera, incluso elementos sinfónicos, que daban la oportunidad de darle esta grandiosidad a las canciones y este elemento épico que se buscaba. Lo mismo es en el rock. El rock inicia prácticamente con este subgénero musical, el rock and roll. Este se formó a través de la fusión de ritmos antiguos muy importantes, principalmente de Estados Unidos, tales como el swing, tales como el country, el blues o incluso un poquito de jazz. Este elemento fue clave y fue una bomba total generacional que se volvió la música de la rebeldía de los jóvenes en ese entonces y sentó con esas guitarras y esos ritmos las bases para poder conocer todo lo que hoy en día conocemos que viene. Mi voluntad también murió.
conocido por algunos no tanto por ser un género, sino fue un movimiento social bastante controversial de los 2000, el cual fue el movimiento emo, y de aquí surgen ciertas bandas que sus canciones tenían esta inclinación sonora, muy evidentemente influenciada por el punk, influenciada por el happy punk, por el hardcore y otro tipo de ritmos. Las letras principalmente eran un poco más depresivas, introspectivas, y fue la bandera de una generación adolescente millennial principalmente. El siguiente género fue denominado por la crítica musical como post-grunge, ya que estaba muy influenciado por los sonidos del rock alternativo de principios de los 90, que fue este género del rock que tenía una atmósfera mucho más densa, mucho más pesada, introspectiva, pero en el post-grunge encuentran una fórmula para hacerlo un poco más digerible, un poquito más pop, podríamos llamarle, pero conservando este tipo de melodías, ritmos y a veces un poquito esta coincidencia en voces. Bandas tales como Nickelback, como Smashing Pumpkins, como Puddle of Mudd. Tal como lo imaginabas, ha llegado este momento. El momento en el que yo voy a estar bien agradecido contigo de que me puedas regalar ese cariñoso like, porque sé que probablemente estás gustando el contenido si ya llegaste hasta acá. También si estás suscrito al canal, le puedes poner suscribir, activar la campanita, pon en comentarios qué te está pareciendo el video, qué otros subgéneros quieres ver, qué no estás de acuerdo con lo que dije, porque también se vale, ¿no? Discrepar en este ambiente, para eso somos una comunidad. Siguiente subgénero del metal es el power metal. Un tipo de género con unos tempos, unas velocidades muy parecidas, viniendo del speed metal, parecidas al thrash metal, pero con sucesiones de acordes mucho más en mayores, un poco más alegres, elementos más épicos, voces más agudas, muy características como el heavy metal clásico de la New Wave of British Heavy Metal, con bandas con temas alusivos incluso mucho temática como de fantasía, por ejemplo. Tenemos bandas como Helloween, como Dragon Force, como Stratovarius, o en América Latina como Rata Blanca. Just because we El siguiente no es normalmente clasificado como un subgénero del rock, pero sí lo incluyo de esta forma porque fue una escena muy importante en la historia en los inicios del rock. Estoy hablando de la famosa época de la invasión británica. Por eso este género lo vamos a llamar el género de la invasión británica o British Invasion de los años 60. ¿Por qué? Porque estas bandas fueron un despunte muy importante a la generación de otros estilos de rock posterior a ello. Bandas tan importantes tales como los Beatles, los Rolling Stones, The Who, The Animals, fueron bandas claves en desarrollar una evolución al sonido que ya se venía escuchando del rock and roll, dejando un poco atrás esos tempos y esas melodías un poco más repetitivas e innovando con otros sonidos de guitarra, de batería, de bajo, presentando al mundo lo que era una formación, digamos, estándar de la banda de rock con sus elementos que conocemos hasta hoy en día, y en ese entonces con un sonido bastante identificable.
ritmos más rápidos, desprolijos, directo in your face. Prácticamente tenemos a lo que le llamamos el skate punk, uno de los subgéneros del punk que fue muy aprovechado a finales de los 80s y en los 90s, como la banda sonora de toda una juventud que iba a hacer skateboard y otros deportes extremos también. Con bandas muy importantes como The Offsprings, como Bad Religion, como NoFX, tenemos este estilo muy estadounidense. Una rama del metal que fue realmente muy experimental y muy interesante, que tuvo su surgimiento como a finales de los 80s, pero para la década de los 90s, en especial como a mediados y finales, tuvo exponentes bastante importantes que llegaron al mainstream, tales como Marilyn Manson en ese entonces, obviamente como Nine Inch Nails, y bandas como Rammstein, que llevaron el industrial totalmente a las masas, incluso muchos años después cuando el género había perdido fuerza. El metal industrial está muy caracterizado por ser una corriente pesada, frenética en muchas de las ocasiones, con todos estos elementos del metal, pero deja un poco de lado el virtuosismo de solos tan complejos o melodías vocales tan complejas y se centra en un sonido más oscuro, pero acompañado por un sonido de baile frenético, muy electrónico, con elementos de baterías electrónicas y muchos sintetizadores, muy característicos de la época del EDM en su primer surgimiento de un estilo más industrial. ¿Dónde está este otro subgénero del rock o del metal que son mis favoritos? ¿Por qué no apareció en este momento? Bueno, porque hay un video anterior a este. Esta es la segunda parte, así que hoy te recomiendo que cuando termines este video vayas a la primera parte de este mismo. Incluso cuando se acabe el video aquí te va a aparecer la opción para que puedas irte directamente. Ponme en comentarios qué te pareció, en qué concordaste, en qué no, qué otras bandas sugieres, qué otros géneros te hubiera gustado encontrar ahí. Mi nombre es Damián León, yo estoy muy contento de que hayamos compartido un rato más de conocimiento musical y espero que tengas un excelente día.